A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. El programa Tiempos y Mundos nuevamente está con ustedes y en esta oportunidad pretendemos analizar un tema que tiene una indudable importancia para nuestro convivir diario. Y esto es qué sucede en nuestro vecino del norte con relación al proceso de paz. Vamos a analizar hoy día la paz en Colombia con Eduardo Durán. El tema del análisis amerita una reflexión sobre realidades históricas y sobre realidades geográficas que determinan en mucho la ocurrencia de los hechos que han llevado a Colombia a estos episodios de violencia y a estos episodios de conflicto a lo largo de su historia. Analizando en primer lugar el contexto geográfico, ubiquemos a Colombia en el noroccidente del continente sudamericano como el único país sudamericano con acceso a los dos mares, al Atlántico y al Pacífico, en una extensión de 1.100.000 kilómetros cuadrados y con una población cercana a los 50 millones de habitantes. En este escenario geográfico en que se desenvuelve el episodio o los episodios de violencia de los que hemos hablado, empezaremos por hacer la reflexión histórica en la cual Eduardo nos va a guiar. Gracias, Alan, siempre un gusto estar con los amigos televidentes tratando este aspecto que es tan fundamental para todos los países del mundo y especialmente para lo que es Ecuador, los temas atinentes a la temática internacional, una de ellas de gran gravitación como es el tema colombiano, protagonista por décadas y por siglos de periodos cíclicos de violencia, de periodos complejos que no dejan de ninguna manera de influir o de llegarnos de una u otra manera a lo que es el territorio nacional ecuatoriano, precisamente a partir de esa geografía que los dos países comparten prácticamente en un ejercicio de continuidad, el área costera, el área andina y el área amazónica, que se expanden hacia el norte de Sudamérica, hacia el vértice noroccidental de Sudamérica y que comprende el mapa colombiano. Dificultad geográfica que desde un principio motivó un país de condiciones especiales con una crónica debilidad del Estado Nacional en el territorio, que es la causa fundamentalísima de la violencia en el país y que determinó que esta nación sea conquistada por nada menos que por 5 conjuntos de exploradores durante el proceso de conquista del siglo XVI, diferenciándose grandemente con el Ecuador, que fue, pues, como todos conocemos, básicamente un ejercicio de conquista a partir de Cajamarca en Perú, con una misión exploradora española que llegó hasta Quito y que finalmente consolidó el predominio en nuestro territorio. En el caso colombiano fueron 5 conquistas que comenzaron a marcar un país de regiones muy separadas, con intereses muy propios, desconectados en el territorio, que motivaron un Estado débil que al surgir el proceso independentista determinó también de que esta debilidad del Estado y el conjunto de intereses que se daban
dentro del territorio nacional colombiano devengan en ciclos continuos de violencia, porque al no tener ese Estado una capacidad de control del armamento, al no tener un monopolio de la violencia a partir de un ejército nacional fortalecido, devino en que los procesos políticos siempre se conduzcan a través de la violencia y que durante el siglo XIX se hayan dado pues nada menos que 8 guerras civiles, muchas de ellas de gran contextura, como la guerra de los 1000 días, en la cual 100.000 colombianos resultaron víctimas de este ciclo de violencia, aspecto que continúa durante el siglo XX a partir del periodo de la violencia, en el cual otros 250.000 colombianos mueren, y otra vez a partir del conflicto armado, que este país está haciendo un gran esfuerzo para consolidar un proceso de paz con las FARC. Anteriormente lo había hecho con el M-19 y lo trata de hacer aquí mismo en Quito con lo que es el Ejército de Liberación Nacional. Para mencionar 3 de los 10 aproximadamente movimientos guerrilleros que estuvieron vigentes entre el año 1964 aproximadamente, cuando se fundan las FARC, y el periodo del 2012-2015, cuando se inicia el proceso negociador con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia bajo iniciativa del presidente Santos. Esta dificultad de la geografía es lo que motiva la razón fundamental de este reciclamiento de la violencia, que es la debilidad del Estado que durante el siglo XIX y buena parte del XX también se da a partir de un país sumamente pobre, porque tenemos que tomar en cuenta de que hasta que comience el boom cafetero hacia 1920-1940, Colombia era uno de los países más pobres de América Latina, aspecto que gracias a este boom y al esfuerzo de actividad económica del pueblo colombiano lo ha superado, convirtiéndose en un país de condición media. Incluso, Alan, probablemente es interesante tomar en cuenta de que ahora se trata de la segunda economía de Sudamérica. Asimismo es, en este momento, el año 2016, por primera vez, el Producto Interno Bruto colombiano superó al argentino, convirtiéndose en la segunda economía latinoamericana. En esa medida, debemos reflexionar respecto de las virtudes de la sociedad colombiana, que en medio del conflicto, en medio de todos estos encuentros armados, de estos enfrentamientos entre diversas facciones de la sociedad colombiana, ha sido capaz de llevar adelante un proceso de construcción y un proceso de producción que le ha permitido sobrevivir a estos daños que el conflicto le ha causado permanentemente, y a pesar de eso ser una sociedad que tenga unas perspectivas futuras, una vez que se llegue, si es que se llega a concretar como se espera, una paz real en Colombia, la perspectiva de que su dinámica económica se potencie ante la posibilidad de no estar enfrentados a estos riesgos internos. No es menos importante señalar la visión que el mundo externo, el mundo exterior, tiene en relación a Colombia. La inversión extranjera que recibe Colombia entre 2010 y 2017 es una inversión que va de los 6.800 millones de dólares en el 2010 a los 13.500 millones en el 2017. Esta inversión obviamente responde a unas expectativas y a unas visiones de esa virtualidad colombiana de ser una sociedad capaz de generar modelos económicos y modelos de negocio que incluso sobrevenzan las dificultades que el conflicto origina. Otro tema interesante es el crecimiento de la economía colombiana en medio de estas circunstancias, que en 2017 es del 2.3%, pero que en el promedio de 2010 a 2017 ronda el 4.5%. Esta parte económica de la sociedad colombiana
obviamente nos lleva a suponer que a futuro, dadas las circunstancias vecinales de Colombia, una vez que la situación venezolana se estabilice de alguna manera y Venezuela retome una salida económica viable para su pueblo, Colombia va a estar idealmente ubicada para poder aprovechar la coyuntura, poder lograr insertarse dentro de los mercados venezolanos y en buena medida proveer a esos mercados que estamos hablando, que son del orden de 35 millones de personas, con su capacidad productiva y con su capacidad comercial. Hacia el sur, hacia nosotros, obviamente nos debe interesar las soluciones reales y prácticas que se puedan dar a la situación en el cordón fronterizo, que como bien mencionaba Eduardo, se refiere a continuidades geográficas, continuidades culturales que son absolutamente observables. La continuidad geográfica de la provincia de Esmeraldas en la parte costera del departamento de Nariño, la misma parte andina del departamento de Nariño con relación a la provincia del Carchi y naturalmente la Amazonía colombiana con la Amazonía ecuatoriana, nos muestran a las claras la unicidad de este territorio en cuanto a estos aspectos que ya había mencionado. ¿Qué medidas, qué caminos podemos adoptar para que esta zona fronteriza se convierta en una zona de desarrollo, en una zona de comercio, en una zona de progreso, habida cuenta que ambas, tanto del lado ecuatoriano como del colombiano, por efectos del conflicto han sido zonas esencialmente abandonadas a la acción del Estado? Y obviamente la consecuencia de esto, el surgimiento de cultivos ilegales, de negocios ilegales y de actividades non santas con relación a la generación de recursos, tanto para las organizaciones revolucionarias como las FARC o el ELN, como para organizaciones criminales que están insertas en el negocio o en los varios negocios que han conformado el sistema de financiamiento de las organizaciones guerrilleras. Es uno de los aspectos que el país tiene que permanente tomar en cuenta, son las condiciones especiales en que Colombia continúa desenvolviéndose. De hecho, al existir la no presencia del Estado colombiano en buena parte del territorio nacional de este país, los analistas anotan de que la tercera parte del territorio nacional de Colombia carece de instituciones estatales para nivel de justicia y de seguridad. Es decir, estamos hablando de que 15 millones de colombianos carecen de jueces, carecen de policía y que están supeditados a la presencia normalmente de grupos ilegales. Este aspecto que es característico de toda la geografía nacional de Colombia, que fuera causa incluso del conflicto que hace aproximadamente año y medio, 2 años, tuviera con Venezuela, y que motivó pues el cierre de fronteras en el área de Santander, es propio también de los departamentos limítrofes con el Ecuador en Nariño y Putumayo. Por eso estamos advirtiendo de que en esta zona, más el norte del Santander, se produce aproximadamente el 62% de la cocaína que Colombia exporta hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, estamos hablando de que aproximadamente 500 toneladas de cocaína se producen en los territorios allende a la frontera ecuatoriano-colombiana, con grandes dificultades porque son zonas extremadamente violentas. Acabamos de saber por las noticias en los últimos 15 días del asesinato de 6 motivadores sociales que estaban precisamente reclamando dentro del proceso que tiene que ver con la sustitución de cultivos. Acaba de ser asesinado
antes de ayer, quien denunciara precisamente la mala acción de la policía en cuanto se refiere a la represión a partir de armas de fuego de esta manifestación. Es decir, se trata de una zona extremadamente violenta que el Ecuador siempre, ya por razones de seguridad, debe tener una atención permanente, más allá de del otro aspecto fundamentalísimo, que es aprovechar las condiciones de desarrollo económico que Colombia vaya teniendo en el tiempo, a medida de que la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comience a dar resultados. Y efectivamente, quizá aportando un dato numérico, se ha estimado entre el 0,5% del PIB al 1,5, 2% del PIB de parte de la entidad de planificación de Colombia, el dato más auspicioso, 1,5 a 2% del PIB, que crecería si Colombia se estabilizaría en condiciones de paz. Esto, por lo que vemos, por la razón que insistimos desde un principio, la debilidad del Estado que le impide la ocupación territorial de estas zonas, está dividiendo en que todavía existan fuertes movimientos ilegales, unos disidencia de las FARC y otros herederos de los paramilitares, lo que se llama bandas criminales activos en el territorio, y que de hecho conllevan de que Colombia tenga una situación de inseguridad bastante grande e incluso esté subiendo los niveles de homicidios en algunas zonas concretas del país. Tal vez en otro segmento podemos referirnos a esta evolución que están teniendo los grupos armados ilegales colombianos, y que encuentran, como es Colombia, es decir, que reconvierte los procesos violentos, y que quizá anecdóticamente, si este programa lo hacíamos a 6 meses, probablemente los parámetros que vamos a analizar luego no los podría haber dicho en febrero o en marzo, porque no los había. Es decir, la situación ha cambiado en Nariño, ha cambiado en Putumayo y ha cambiado en varios departamentos del país. Prueba de que debemos siempre estar atentos, porque son situaciones de violencia que están en proceso evolutivo. Efectivamente, Eduardo, la perspectiva del proceso colombiano conlleva varios temas que debemos analizar. Las FARC, hasta hace 4 años, eran la organización terrorista o subversiva más rica del mundo. Era la organización que mayor financiamiento para sus actividades tenía en el mundo. Fue superada y curiosamente ambas están llegando, parece, a su fin, por ISIS, que se apoderó de una parte importante del norte de Irak y de Siria, la administró a manera casi de un Estado, cobrando impuestos, aprovechando los recursos petroleros de la zona y vendiendo obras de arte o tesoros arqueológicos para financiar sus actividades. Mientras ISIS no había aparecido, las FARC eran la organización más rica y tenían un ingreso aproximado de entre 1.200 y 1.300 millones de dólares anuales, lo que le permitía mantener una estructura muy sólida y muy poderosa en cuanto al campo militar. En su momento de mayor importancia se calcula que tenían entre 25 y 30 mil combatientes, y que el equipamiento militar, el equipamiento logístico que ellos obtenían les permitía mantener un alto grado de calidad en sus operaciones y en su campaña en relación al gobierno. Este monto de dinero, que provenía de una serie de actividades criminales como el narcotráfico, en el cual las FARC le toman la posta luego de un primer momento puritano, le toman la posta, decía, a las organizaciones de los carteles, luego de que estos son destruidos por la política policial colombiana, les reportan unos ingresos muy significativos en cuanto a protección de cultivos, a transporte y procesamiento de la droga,
y la entrega de la droga en los puertos de embarque para su despacho hacia los Estados Unidos. Con la destrucción de los carteles colombianos, obviamente la estructura comercial de la cocaína, del tráfico de cocaína sufre un golpe y abre espacio para que los carteles mexicanos ocupen ese espacio ya del transporte desde México a los Estados Unidos y su comercialización allá. Además de esta actividad, se realizaban secuestros, se realizaba el cobro de vacunas y en general todos estos recursos contribuían a este fondo que las FARC tenían y que es un fondo, como podemos apreciar, muy significativo. Nadie va a dejar que esa enorme cantidad de dinero o de esa enorme cantidad potencial de dinero se quede por ahí regada. Las diversas organizaciones, criminales unas, subversivas otras, van a buscar ocupar el espacio de las FARC para captar esos recursos, sea para su propio beneficio o para el beneficio de su causa, como quiera que ellos la vean, y que obviamente va a determinar que estas organizaciones se potencien económicamente, obtengan equipos de primera categoría, tengan el recurso enorme para la corrupción de la sociedad, porque luego del enfrentamiento de los carteles con el Estado, aparentemente la lección de que al Estado no conviene enfrentarlo sino corromperlo, ha quedado muy clara para las diversas bandas criminales que actualmente están operando en Colombia. En ese sentido, obviamente, este es un problema que puede trascender fronteras y para lo cual el Estado Nacional Ecuatoriano debe tomar y adoptar las medidas necesarias que le permitan controlar esa presencia de grupos indeseables que a la larga destruyen el tejido social de la nación. Efectivamente, esa es la situación, y si nos ponemos en este momento a tomar una fotografía sobre la circunstancia presente, tenemos que advertir clarísimamente que estos grupos ilegales han tenido movimientos en el territorio nacional de Colombia. En Nariño y Putumayo, por ejemplo, en este momento existe una fuerza de alrededor de 500 a 700 hombres de las disidencias de las FARC, pero no están organizados como guerrillas, sino más bien como bandas criminales que aprovechan los esquemas de producción cocalera que se están dando en esos territorios, e inclusive con un hecho de que además del grupo de las bandas criminales de los rastrojos, la gran agrupación de lo que se denomina cartel del Golfo, es decir, el mayor ente, si cabe de alguna manera denominarlo criminal, que existe en Colombia, que tiene alrededor de 55 bloques operativos en 28 de los 32 departamentos colombianos, y que está liderado por Otoniel con 3.000 miembros, 1.500 de ellos bajo subcontrato. Imagínate, Alan, de que han cambiado el sistema operativo, ahora subcontratan actividades ilegales, es decir, no son delincuentes a tiempo completo, sino están bajo el sistema de contrato. Los analistas dicen de que han sacado, obviamente, la sociedad colombiana está formada de una población de gran inteligencia y que muchas veces se evidencia en el bien, pero también en el mal, y han sacado las debidas conclusiones de las experiencias del cartel de Medellín, de Escobar, del cartel de Cali, y ahora funcionan bajo esquemas muy modernos. El cartel del Golfo, que no está operativo en Nariño y Putumayo, antes lo estuvo, pero se desplazó al norte a los puntos de exportación, de salida de la droga, tiene contacto con el cartel de Sinaloa y prácticamente comercializa el 92% de la cocaína que ingresa al territorio de los Estados Unidos, es decir, estamos hablando de perfectamente 750 toneladas anuales de cocaína. Por esto esta preocupación del señor Trump, que le amenazaba con desertificar a Colombia hace 15 días, porque en vez de disminuir la producción de coca y la producción de cocaína, Colombia está aumentando. En los últimos años del presidente Uribe se había logrado reducir a 60.000, 70.000 hectáreas
luego subió para bajar de nuevo y ahora está trepando, y tenemos que están produciendo 160.000 hectáreas de cocaína en el territorio colombiano. Es decir, hay una circunstancia tremendamente compleja que debe ser seguida, pues excepcionalmente. Con lo que nos comentas, Eduardo, estamos con un montón todavía de tinta en el tintero. Debemos, sin embargo, terminar nuestro programa con una reflexión. El proceso de paz debe ser apoyado y debe ser comprendido como una salida democrática finalmente a una situación de violencia extrema en nuestro vecino. En el caso de anteriores procesos de paz, con el M-19, por ejemplo, se produjeron asesinatos masivos de exmiembros de la guerrilla, y hay el riesgo de que algo similar pueda suceder hoy. Si es que esto sucediera, realmente se estaría poniendo una bomba al proceso, y las posibilidades de un acuerdo negociado como al que se ha llegado dejarían de existir, con graves consecuencias futuras. Esperemos que esto no suceda así. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.